jueves. Y luego vamos a avanzar haciendo otra práctica y les voy a explicar una estrategia que me permite identificar tipos de objetos dado la descripción de un problema. Entonces, empecemos. Vamos a... Muy bien, a ver. Vamos a retomar el ejercicio que habíamos dejado pendiente o para que ustedes lo terminen de hacer la anterior clase, que era que era respecto a un rectángulo que se generaba teniendo como base la esquina superior izquierda y la esquina inferior derecha. Y sobre la base de esa información, pues este rectángulo podía ser algunas cosas, ¿cierto? Tenía responsabilidades que se podían asignar a estos objetos de clase rectángulo. Una de ellas era obtener el centro, y recuerden siempre cómo se había modelado, pensando que para que un objeto de esta naturaleza rectángulo sepa obtener o responder a la pregunta obtener centro, tiene como información base su esquina superior y su esquina inferior, ¿no? Ya habíamos hecho análisis de qué se necesitaba, qué iba a generar como resultado, y en este caso, fíjense, la salida tenía que ser un punto. Bueno, ¿cómo se calcula el punto central de este rectángulo dado que tenemos las dos esquinas? Bueno, básicamente es restando, ¿cierto? Tendríamos que agarrar el X de la esquina superior y el X de la esquina inferior, sumarlos y eso dividir entre 2, eso me daría el X del centro, y lo mismo con el Y, ¿de acuerdo? Esta parte que está escrita acá, fíjense, es algo que es estructuración de pensamiento. Tenemos que agarrar la coordenada X de la esquina superior, sumarle a la coordenada X de la esquina inferior, y al resultado de esa suma se le divide entre 2 y ese vendría a ser el X del centro, ¿ya? El Y del centro se calcula de la misma manera, pero mi respuesta, observen ustedes, la respuesta es un resultado que debería ser de clase punto. Eso quiere decir que yo voy a devolver como resultado un punto, ¿ya? Y el punto, desde nuestra perspectiva de análisis, habíamos concebido como un tipo de dato que es complejo, y en este caso, todo punto tiene su coordenada X y su coordenada Y. Entonces, el centro lo hemos decidido, fíjense, el centro, que es un punto, lo vamos a armar, ¿de acuerdo? Con estos dos datos, que vendrían a ser el X central y el Y central. Y ni bien tenemos esta información, este par ordenado, puesto en una unidad de información que en este caso le hemos denominado centro, pues ya estamos listos para permitir conocer el resultado de este procedimiento. Esto es completamente válido de escribir. Esto es estructuración de pensamiento. Vamos a ver cómo es que esto nosotros podríamos empezarle a quitar ambigüedad, ¿de acuerdo? Y la forma de hacer es esta. Fíjense, acá nosotros tenemos que observar elementos muy importantes a la hora de plantear soluciones a problemas utilizando la programación orientada a objetos. Se había mencionado la anterior semana que la interacción es la forma en cómo objetos se relacionan entre ellos para poder apoyarse o ayudarse a resolver un problema. En este caso, fíjense,
El rectángulo, al tener dos puntos, es bastante razonable que en algún momento haga uso de esos dos puntos. Y además que haga uso de algunas operaciones que deberían ser asignadas al punto. La esquina superior es un punto, fíjense, la esquina superior representa una coordenada y de esta esquina superior queremos el X, ¿ya? Y de esta esquina inferior queremos el X. Esto que hemos escrito acá lo vamos a transformar en terminología orientada a objetos como un mensaje. ¿Qué se va a llamar el mensaje? Obtener X. ¿Y a quién le vamos a pedir que me responda esta pregunta? A la esquina superior. Estos dos azules, si ustedes observan, son el mismo mensaje, pedirle obtener X. ¿Cuál es la diferencia? El propietario. Aquí a quién le estamos pidiendo, a la esquina superior, y aquí a quién le estaríamos pidiendo, a la esquina inferior. En este contexto, fíjense, el rectángulo se compone de dos objetos que son de clase punto, ¿ya? Y en este momento, ¿qué estamos haciendo? Esto que tenemos acá, a esto se le conoce como mensaje, ¿de acuerdo? Estamos mandando un mensaje. ¿A quién le estamos mandando un mensaje? El mensaje es obtener X. ¿A quién le estamos mandando el mensaje? A este objeto cuyo nombre es esquina superior, ¿ya? A ese le estamos enviando un mensaje. Y de hecho, si ese objeto, punto, tiene la capacidad de responderme esa pregunta, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos interactuando. Objeto de clase rectángulo está interactuando con objeto de clase punto, ¿ya? Es natural. Si el rectángulo tiene puntos, probablemente los va a usar. ¿Y cómo los va a usar? A través de la interacción. Por lo tanto, fíjense, antes de analizar esto, los objetos de clase punto, pues no le habíamos asignado ninguna responsabilidad. Ni bien nosotros tenemos esta necesidad del rectángulo, entonces, ¿qué se hace? Se le asigna esta responsabilidad de obtener X a todo punto. Todo punto que debería permitir hacer, obtener X, debería responderme a esta pregunta. Quiero obtener tu X y me debería devolver el X que mantiene este punto. De la misma manera va a suceder, fíjense, con el obtener Y, ¿ya? Entonces, acabamos, fíjense, por refinamiento y por uso, acabamos de achacarle estas dos responsabilidades a todo objeto de clase punto. Todo punto que debería saber hacer, permitir el obtener el X y permitir el obtener el Y de manera separada. ¿Para qué sería eso? Para ayudar, fíjense, al rectángulo a poder hacer su trabajo de manera correcta, ¿ya? Eso es una de las cosas que tenemos, una observación. Entonces, acabamos, a esto se llama también refinamiento, por refinamiento y en este caso por necesidad, todo punto debería saber responder estas consultas. Entonces reemplazamos y en este caso, si ustedes observan, ya no estamos hablando el X de la esquina superior. Acá, ¿cómo estamos reemplazando? Estamos reemplazando por el mensaje que le estamos enviando al objeto esquina superior, ¿ya? ¿Esto qué se llama, jóvenes? Esto se llama mensaje. Le estamos enviando un mensaje. ¿A quién? A este objeto cuyo nombre es esquina superior. Entonces aquí el punto, recordemos cuando habíamos visto operadores en JDK, el punto que es un operador de ámbito que denota el propietario de. ¿A quién le estamos pidiendo obtener X? A esquina superior. Acá le estamos mandando el mensaje obtener X, pero ¿a qué objeto le estamos enviando en esta ocasión el mensaje? A esquina inferior, ¿ya? Acabamos de ponerlo en términos un poco más
formales que lo que habíamos escrito hace un momento. Muy bien, esta línea, fíjense, yo sobre la base de esta información que se ha calculado acá, yo quiero construir, dice, un objeto de clase punto que tenga su coordenada X en XC y su coordenada Y en YC. ¿Ya? Eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Por lo tanto, en este caso, fíjense, el punto va a requerir que nosotros le asignemos un constructor que me permita construir un punto con estos dos datos básicos o mínimos. Entonces, todo punto debería poderse construir cuando yo le mando dos datos de entrada, ¿de acuerdo? O dos informaciones de entrada. Y en orden, fíjense, el primero que va a representar la coordenada X y el segundo que va a representar la coordenada Y, ¿ya? Por lo tanto, le vamos a asignar un constructor también a los objetos, o a la clase, perdón, a la clase punto, ¿ya? Que me permita definir de manera inicial mínima todos los puntos. Ni bien tenemos eso, entonces esto ya nosotros podemos traducirlo con el constructor. Entonces básicamente esta línea, fíjense, sería así. Le vamos a decir que en mi centro nosotros vamos a asignar, esta flechita que viene aquí también se lee asignación, le vamos a asignar un nuevecito, vamos a construir un nuevecito punto, ¿correcto? Que va a estar emplazado en la coordenada XC, coordenada YC, ¿ya? Acá, ¿qué estamos haciendo? Fíjense, acá estamos utilizando el operador new para construir un objeto de clase punto. Y para ello, ¿qué también estamos utilizando? Estamos invocando al constructor de la clase, ¿ya? Y para ejecutar el constructor, le estamos enviando dos parámetros como información adicional. ¿Entendido? Ok, eso vendría a ser un poquito lo que tenemos que aprender a hacer acá, ¿ya? Para calcular la base, entonces, si nosotros ya podemos calcular el punto central de este rectángulo, entonces calcular la base y la altura de este rectángulo no debería ser muy difícil. ¿De acuerdo? Han hecho el ejercicio, traten de hacerlo en sus casas, ¿ya? Traten de programar lo más que puedan. ¿Lo terminaron de hacer? ¿Lo intentaron por lo menos? Muy bien, ok. Sí. ¿Y cuántos lo lograron? Ok, sería bien probablemente analizar en dónde está la falla que has fallado para chequear qué se puede hacer. Ya, pero ahorita, a ver, vamos a hacer una carcasa muy rápida de este programa, ¿ya? Y vamos a mirar solamente este método, que es el obtener el centro. Solamente este, no nos vamos a entretener en esta clase, en este ejercicio, ¿ya? Pero solamente vamos a hacer la carcasa. Me voy a venir un poco acá atrás hasta que esté cargando el ID. Y bueno, a ver, veamos, ya cargado. Nos venimos por acá y nos vamos a construir, este sería el programa número 6 que estamos haciendo, ¿no es cierto? Entonces aquí le digo, nuevo proyecto, y nos venimos por acá, le digo para borrar y escribimos acá. Nuestro proyecto se va a llamar programa, me parece que es el 6, ¿ya? Y lo empezamos a trabajar. A ver, este modelo que tengo acá lo voy a traducir, ¿ya?
No es difícil, les cuento, es bastante sencillo. Este es un problemita para poder trabajar con lo que es interacción. Entonces, ¿qué tenemos? Dice, en este caso nosotros, fíjense, vamos a tener un objeto de clase rectángulo y vamos a construir o vamos a definir otro objeto de clase punto. Pregunta, Lice. ¿Sí? En el rectángulo, en ahí vamos a poner lo que hicimos anterior, otro nuevo curso. No, este. Acá atrás, fíjate, es otro programa, es este otro, sí, este que hemos hecho en la anterior clase. Lo único que voy a hacer es ponerles la carcasa, ¿de acuerdo? Y lo que ustedes tienen que llenar son los métodos. Esta carcasa se los puedo subir también y lo que ustedes tienen que rellenar son los métodos. ¿Entendido? Se los voy a hacer rápidamente. Fíjense, el rectángulo dice esto y habíamos dicho, ¿no? Todo esto fuera, te quedas con la llave abierta, llave cerrada y vienes para acá. ¿Esta área para qué me sirve? Habíamos dicho que esta área la vamos a definir o la vamos a dejar para los atributos y esta otra área de abajo la vamos a reservar para los métodos. A ver, ¿qué atributos tiene este? Dice que tiene la esquina superior y tiene la esquina inferior. ¿Correcto? Esos dos atributos tiene todo rectángulo. ¿Ya? ¿Y de qué clase o de qué tipo son esos atributos? Son de clase punto. ¿Correcto? Ahí. Muy bien. ¿Qué debería saber hacer? Vamos a agarrar y nos los vamos a copiar esto. Ya, vamos a copiar esto. A ver, vamos a ver si me lo copia bien. Y me lo agarro acá y lo copiamos. Fíjense, acabo de copiar todas las cosas que se supone hemos dicho que debería saber hacer. ¿Ya? Y le vamos a poner por defecto. Fíjense, cuerpo, 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 cuerpo. Ahí vamos a ver qué le hacemos. ¿De acuerdo? Cuerpo, porque lo que acabamos de copiar son las cabeceras. Nuestro nivel de análisis, la anterior clase, estaba muy finito, ¿ya? Entonces, para cada uno de ellos, fíjense, cajita amarilla, ¿ya? Se está generando una cajita amarilla por cada uno de ellos. Y empecemos, dice, este es el obtener centro, ¿ya? El obtener centro funciona así. A ver, nos vamos a venir. Dice, el obtener centro es un proceso que tiene más o menos esta característica. Muy bien. Nos comprometemos a generarte el centro como salida, que es un punto. Entonces aquí le digo, ¿cuál es mi variable resultado? El centro, ¿cierto? Y al terminar, ¿qué me comprometo a devolverte? Un centro, ¿cierto? Eso me comprometo a devolverte. Muy bien. Para poder calcular el centro, dice, yo necesito dos variables auxiliares. Y esas variables auxiliares dice que son reales. Una de ellas se llama el x del centro y la otra de ellas se llama el y del centro. ¿Sí? Estoy copiando nomás. El x del centro dice que se define o se asigna con el resultado de pedirle a la esquina superior del rectángulo, fíjense, a él le vamos a pedir que me permita obtener su x, ¿ya? Dice que ese resultado, entonces, ¿qué se compromete a generarme? Se debería comprometer a generarme un resultado, ¿ya? Ese resultado le vamos a sumar con lo que me devuelva mi esquina inferior cuando yo le pida que me dé su x. Y hasta aquí estamos copiando, ¿correcto? Y luego de eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sumarlos y el resultado dividirlo entre 2. Entonces venimos por acá y le decimos esto dividido entre 2. Esto sería el x del centro. Misma idea sucedería con el y del centro. ¿Sí? Vamos a asignar con el resultado de la suma, dice, de pedirle a la esquina superior su y. ¿Y cómo le pedimos amablemente? Le digo, quiero obtener el y de la esquina superior.
y le vamos a sumar al resultado de pedirle la esquina o la coordenada I de la esquina inferior, y eso vendría a ser mi I del centro. ¿Ya? Una vez que nosotros tenemos eso, dice, lo siguiente que tenemos que hacer es construir mi variable de salida. Y mi variable de salida, que en este caso es un objeto, lo vamos a construir como un nuevo punto, ¿de acuerdo? Vamos a construirnos un objeto de clase punto, que en su coordenada X va a tener a XC y en su coordenada Y va a tener a IC. ¿De acuerdo? Acabo de copiar. Muy bien. Esto no va a compilar, me va a generar un montón de errores, porque sí, fíjense, nosotros compilamos, lo primero que me va a generar es, yo no sé qué es el método obtener X, me dice, ¿no es cierto? ¿Qué es obtener X? Y tú dices, bueno, obtener X, ¿a quién le pertenece? Le pertenece a la esquina superior. ¿Y la esquina superior de qué clase es? Punto. Entonces, ¿quién debería ser el responsable de realizar el obtener X? El punto. Entonces me vengo acá y le decimos, muy bien, vamos a empezar a definir, de acuerdo a lo que habíamos ya pensado en la anterior clase, el punto. Dice, el punto se va a constituir de dos cosas, ¿cierto? Tiene dos atributos. Uno, que es el X, y el otro, que es el Y, ¿correcto? Y acá le dejamos su área de métodos. Por el análisis que hemos hecho, y acabamos de compilar, me acaba de reñir, ¿cierto? Me dice, no sabemos qué es obtener X, entonces, ¿a quién le corresponde esa responsabilidad? A todo punto, dice, todo punto, fíjense, voy a venir de acá, y me voy a copiar esto también. Voy a hacer lo mismo que hice hace rato. Todo punto, según nuestro análisis, ¿qué debería saber hacer? Obtener el X, le ponemos la carcasa para el cuerpo, fíjense. Obtener el X y debería poder obtener el Y. En este caso, cuando yo a un punto le pregunto por su X, ¿qué me debería devolver? Me debería devolver el contenido que en este momento tiene el punto en su coordenada X. Y si yo le pido obtener Y, en este momento, ¿qué me debería devolver? Me debería devolver el contenido que este punto tendría almacenado en esta coordenada Y. Hasta aquí esto compilamos, fíjense, y ya no me sale errores de sintaxis. Seguimos, a ver, vamos a seguir compilando este otro. Compilamos, acá ya no me debería salir error, porque bueno, resulta que ya le enseñé. Ya le he enseñado a obtener X, ya le he enseñado a obtener Y, y acá se me está quejando, me dice, no sabemos, no hay constructor para puntos, dice, no hay constructor de objeto punto con esta característica. Entonces nos venimos acá y le pegamos un constructor, ¿ya? Acá adelante, por norma, lo vamos a poner entre el atributo y los métodos al constructor. Dice, para construir un objeto de clase punto, yo voy a definir este proceso constructor, que por norma tiene el mismo nombre de la clase, ¿de acuerdo? Va a tener el mismo nombre de la clase, que en este caso es punto, fíjense con P mayúscula, todo igualito, van a tener mucho cuidado. En JDK es súper, hiper sensible a las mayúsculas minúsculas. ¿Y qué va a requerir? Dice como dato, va a requerir dos datos, requiere, ¿no es cierto? Le vamos a poner aquí el nuevo X y le vamos a poner el nuevo Y que requiere. O los valores, el valor para X, mejor le vamos a poner así, ¿ya? El valor para X y vamos a recibir el valor que me están enviando para Y. Muy bien, el constructor tiene una misión muy específica, esto también ya lo habíamos hablado. ¿Cuál es la misión de un constructor? Inicializar Exacto, inicializar, el objeto. sí, los estados de un objeto, ¿de acuerdo?
Entonces vamos a inicializar x, fíjense, con el valor de x. Y vamos a poner en el atributo y el valor y que me están enviando. Entonces acabo ya de definir los estados de algún objeto que se está construyendo. Volvemos a compilar, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de no arrastrar errores. Y ahora sí compilamos y este método ya debería pasar. Fíjense, dónde está empezando a quejarse y en estos otros. ¿De acuerdo? Por defecto, a ver, acá vamos a poner métodos o cuerpos por defecto, ¿ya? Si tú me pides un boolean, por defecto te voy a devolver un falso. Aquí, ¿qué tienen que hacer ustedes? Tienen que implementar, ¿correcto?, el método adecuado para decidir si algún rectángulo o el rectángulo que va a responder a esta pregunta de decidir si es cuadrado, ¿cómo lo sabe hacer dado que sabe su esquina superior y su esquina inferior? Esto también, ya hay que definir el cuerpo de este método. Por defecto, ¿qué le vamos a devolver? 0. Le vamos a decir que por defecto me está devolviendo 0, ¿ya? También que me devuelve por defecto, le vamos a decir que me devuelve el 0. ¿Qué devuelve por defecto? Va a devolver por defecto el 0. ¿Me devuelve algo, chicos? No tengo que ponerle return, ¿no es cierto? Estos métodos tienen la responsabilidad de cambiar estado. Ahora fíjense, si nosotros hacemos esto, ya está, no syntax 0. Podemos ya hacer el centro, pero para ello nosotros necesitamos también, nos acostumbraremos en el mejor de los casos a definir constructores para los objetos con los que trabajamos. En este caso le vamos a decir que para construir un rectángulo nosotros necesitamos 2 datos o 4 también podría pedirle, ¿no es cierto? Podría pedirle sus coordenadas, por ejemplo, le puedo pedir las coordenadas, ¿ya? Le puedo pedir algo así, x1, le puedo pedir doble y1, le puedo pedir doble x2 y le digo y2, ¿de acuerdo? Eso le puedo pedir, o también le puedo pedir 2 puntos, a cualquiera de los dos. Entonces, aquí vamos a entender que el primer par que me están mandando es para establecer la esquina superior, ¿ya? ¿Y cómo vamos a hacer? Fíjense, estoy utilizando el constructor de clase punto y le vamos a mandar x1 y 1, ¿ya? Sí, puedo hacer sobrecarga de constructores, perfecto, y lo vamos a hacer ahorita. Fíjense, esta es una manera, ¿no es cierto? Y los dos tienen la misma finalidad de inicializar el estado o los atributos de mi objeto. En este caso, le vamos a mandar acá esas cosas, ¿de acuerdo? Ese sería un constructor. ¿Cuál es la otra manera de construir? La otra manera de construir, fíjense, es enviándole 2 puntos ya hechos, ¿correcto? Sería el punto 1 y sería el punto 2, ¿sí? La esquina superior se va a definir con el punto 1. La esquina inferior se va a definir con el punto 2. Correcto lo que dice Nicolás, a eso se le conoce como sobrecarga de constructores. Entonces tengo 2 maneras de construir un rectángulo de manera correcta. A ver, compilamos, ya me genera no syntax error. Fíjense, automáticamente el editor les acaba de crear una flecha en la dirección correcta, ¿ya? Todo rectángulo tiene objetos de clase punto. Eso dice, por lo tanto, el rectángulo es probable que use objetos de clase punto, es lo cuerdo, ¿cierto? Si los tiene, probablemente es para que los use. Nos vamos a construir un rectángulo con ya le vamos a mandar coordenadas. Por ejemplo, si yo le mando la coordenada, a
ver, nos vamos a agarrar acá. Uno de estos vamos a mandarle, ¿no? Dice 1,19 y 6,14. Vamos a mandar. 1,19 sería 1,19 y 6,14. ¿Correcto? Hacemos eso y me acaba de construir este rectángulo. Si ustedes observan, el rectángulo tiene dos puntos. Acá observen que la información que nos está mostrando ya no es un dato simple. Cuando ya tienes esta flechita, te está diciendo que el dato que tiene en este atributo esquina superior ya no es un dato primitivo. Ya no se puede mostrar en una sola celda. Entonces, si yo le hago doble clic, fíjense, ese dato ya es un dato compuesto. ¿Ya? Representa la coordenada 1,19 y este es su otro punto, fíjense, esta es la esquina superior y esta es la esquina inferior, ambos de clase punto, 6,14, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Que nuestro objeto rectángulo 1 es una composición, ¿cierto? Se compone de estos dos puntos. Veamos. Si nosotros observamos cuál sería el punto medio de este rectángulo, más o menos sería aquí, ¿no es cierto? Sería en la posición 1, 2, 3, 3,5 y 14, 15, 15, 16, 5, ¿ya? Más o menos. Entonces le digo, quiero obtener, fíjense, este rectángulo debería saber responder todas estas preguntas. Pero ahorita, ¿cuál nomás hemos definido el método por el cual responde? El obtener centro. El resto son OPAs, así se dice, ¿de acuerdo? Están todavía sin educar al objeto, tenemos que educarlo, ¿ok? Yo le digo, obtener centro, fíjense, que me devuelve un dato complicado, ya no es un enterito. Le hago doble clic aquí y me dice que está en la posición 3,5, 16,5. Correcto. Acaba de calcularme el punto central, rectángulo. ¿Entendido? Lo que acabamos de hacer, fíjense, es interacción. El rectángulo, para poder calcular su punto central, ¿qué necesita? Necesita de la colaboración de los puntos que tiene. ¿Ya? ¿Y cómo colabora con los puntos? Pidiéndole muy amablemente qué es lo que quiere hacer con el punto. En este caso, obtener X, obtener Y. En este caso no estamos pensando en eso, ¿correcto? Si ambas esquinas tuvieran el mismo valor, el punto central sería el mismo valor. ¿Ya? No estamos validando, ¿de acuerdo? No estamos haciendo validaciones, estamos asumiendo que los puntos que me vas a enviar realmente representan esquina superior y esquina inferior. Bajo esa suposición, esto es correcto. ¿Está bien? ¿Alguna consulta? Sería un punto, ¿no? Sí, ya no sería rectángulo. De hecho, también me está, en este caso, ¿no es cierto? Depende de cómo implementas, ¿verdad? Los puntos, estamos recibiendo siempre el primer punto como la esquina superior y el segundo punto la esquina inferior, así estamos entendiendo. Ahora, depende de cómo implementas el resto de los métodos, entonces puede no importar, digamos, que te mandan primero, ¿ya? Pero en este caso estamos siendo un poco... estamos suponiendo que la primera dupla pertenece a la esquina superior y que la segunda dupla pertenece a la esquina inferior. Y acá también, fíjense que el primer punto es para establecer la esquina superior y el segundo punto es para establecer la esquina inferior. ¿Correcto? Eso estamos asumiendo. ¿Ya? ¿Qué se llama esto, jóvenes? Nuevamente repito, interacción. Es una interacción a través de una relación estructural de composición. Todo rectángulo se compone de dos puntos. Por lo tanto, el rectángulo, para poder hacer o para poder responder de manera correcta
algunas funcionalidades que se le han asignado, es probable que utilice sus puntos, ¿cierto? ¿Y cómo los va a utilizar? Interactuando con ellos. ¿Cuál es la forma de interactuar de los objetos? A través de mensajería. Por lo tanto, acabamos de mandar obtener X, mensaje obtener X al objeto esquina superior, ¿ya? Y ese objeto va a responder acorde a la implementación que se ha hecho del obtener X. Estos métodos se los dejo a ustedes, ¿ya? Para definir si es cuadrado, calcular área, calcular perímetro, obtener base, obtener altura, trasladar en X, trasladar en Y, rotar. Si es necesario asignarle más responsabilidades funcionales al punto, eso es posible. ¿De acuerdo? Le puedes asignar más responsabilidades al punto, de tal manera que ese punto pueda ayudar al rectángulo a hacer bien su trabajo. Sí, podemos ejecutar con el segundo constructor, con este, ¿no es cierto? Con este había ejecutado hace rato, ejecutamos aquí. Y acá fíjense que me está pidiendo un punto, entonces le vamos a mandar como primer dato un nuevecito punto. Lo vamos a emplazar, a ver, vamos a construir este otro rectángulo que tenemos aquí, que está en la 311, ¿ya? Le voy a decir que vamos a construir un nuevecito punto en la posición 311, y el otro punto va a ser un nuevecito punto, un objeto de clase punto que está emplazado en la coordenada 16,2. Ok, y ya está. Ahora nos fijamos. Fíjense. Bla, bla, bla. Nos venimos a inspeccionar. Y este tiene el punto que está en la 311, el punto superior, y el punto inferior está en la 16,2. Le pedimos cuál es tu centro, le digo obtener centro y me devuelve este dato. Dice que está en el 9565, vemos. 95, esto lo cerraremos. 95, este también. En el 95, este es 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está, en el 95 y 65, ¿no? Más o menos por aquí está. ¿Correcto? Calcula bien. No, es el de la anterior clase. Es el mismo ejercicio. Ya solamente quería explicarles las dos últimas transparencias que no logramos mirar, ¿correcto? Y les estoy empezando a explicar un poquito mejor lo que es interacción. Se los dejo, ¿de acuerdo? Termínenlo. Alguna gente dice que ya lo ha hecho. ¿Está bien? Así debería ser, así debería mirarse cuando lo han programado. ¿Ya? Catherine, este ejercicio es de la anterior clase. Solamente estoy haciendo la carcasa para que ustedes lo terminen si es que todavía no han intentado. Bien, iremos al siguiente ejercicio que quería hacer esta clase. Si es que no tienen alguna duda. ¿No les quedó dudas? Sí, solo tienen que ir a estructurar su cerebro, ¿no es cierto? Ahora, pero la forma de pensar, digamos, es que ya no es un método o ya no es un proceso sin una meta que cumplir, ¿de acuerdo? ¿Cómo hice para vincular qué? ¿Cuál estaba vinculado con quién? A ver, me perdí, Catherine. ¿A qué le llamas vincular? Así, la flecha va a aparecer después de que la compilamos. Pero también podrías hacer esto. A ver, la vamos a remove. La puedes hacer así. Fíjense, esas, pero ni bien tú le pones la flecha, eso no significa que automáticamente te va a generar una relación de composición. Recuerden que la flecha se puede leer de tres maneras, ¿no ve? Composición, agregación y colaboración. Entonces, esto se genera cuando se compila. ¿Sí? Tú compilas
y esta relación que tú tienes, es decir, que todo rectángulo tiene 2 puntos, automáticamente te va a generar este relacionamiento. Este es un relacionamiento. ¿De acuerdo? La flechita identifica relacionamiento de interacción. Ingeniera, mi pregunta era que si abrió una nueva clase para hacer otro rectángulo, porque en la anterior clase hicimos un programa que decía rectángulo, que era el área, que podíamos calcular el perímetro, y Este es por eso quería otro. saber. Es otro, ¿no? Porque quería saber si en este mismo podíamos calcular el área todo, o No se era puede, que pues. solo. Pero a ver, no entiendo cuál otro. Es este que hemos visto la anterior clase. Fíjate, el que acabo de hacer ahorita es el que teníamos la anterior clase. Este es el que tenía ahorita. Es este. Este vimos la anterior clase. ¿No es cierto? No, no es este. Es otro. Se vació mi menú. A ver, vamos a chequear dónde se lo he debido cerrar sin querer. ¿Ya? Pero es el ejercicio que hicimos en la anterior clase. Había otro que hicimos el rectángulo que sabía calcular área y calcular perímetro, pero ese rectángulo tenía otros datos, ¿recuerdan? Tenían base y altura. ¿Sí? Este es otro, exacto, este es otro. Fíjense que estamos observando el rectángulo de esta otra perspectiva, este rectángulo que tiene 2 puntos. Y también debería saber calcular su área, calcular su perímetro, pero ya no va a calcular como perímetro y área como calculábamos en el anterior rectángulo. En el anterior rectángulo le decíamos base por altura y ya estaba. En cambio aquí, fíjate, tú no tienes base y altura. ¿Qué tienes? Las 2 esquinas. ¿Correcto? Ya, ingeniera, más o menos que ya me ubiqué. ¿Sí? ¿Me Es puedes que son los repetir? rectángulos observados desde distinta perspectiva. Ya, entonces eso va a depender del problema. En aquella ocasión mi rectángulo me mostraba, ¿no es cierto?, base y altura. En esta ocasión, mi rectángulo en el problema me mostraba solo las esquinas. Y entonces, dependiendo de lo que te pide el problema y la información que te dan, tú puedes modelar a un rectángulo de más de un modo y enseñarle a hacer cosas similares, pero obviamente los métodos no van a ser iguales, ¿correcto? Es por la información base que tiene. ¿Cierto? Eso. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Ok, entonces continuaremos con otro ejercicio más. Este más, vamos a ver, si ustedes se han fijado ya en Moodle hay el examen del anterior semestre del primer parcial. Sería interesante que intenten resolverlo, ¿ya? A ver, muchos ejercicios, bueno, los ejercicios que ahorita hemos visto, la mayoría son matemáticos, ¿ya? Pero también hay ejercicios de este estilo, que es muy probable que puedan entrar, digamos, exámenes de parciales, sobre todo en primeros parciales y demás, ¿ya? A ver, vamos a leer este ejercicio que me están dando aquí. ¿Y qué te dice? A ver, queremos, dice, programar un juego que lo que hace básicamente, dice, es permitir a un jugador adivinar un número secreto que está en un rango especificado por el mismo jugador. Cada juego a momento de creación debe especificar la cantidad de intentos en los que un jugador puede intentar adivinar el número. El juego debe mantener consistencia, dice, ¿no? Esto quiere decir que si en algún momento el número secreto fue adivinado o es adivinado, entonces el juego debe parar, informando que ya se ganó.
Y obviamente ya no debería permitirte jugar, ¿no es cierto? Porque si ya ganaste, ya ganaste. En caso de que el número de intentos se haya agotado, también debería emitir un mensaje indicando que perdiste y además si no acertaste, ¿ya? Y también debería decirte que deberías iniciar el juego si quieres jugar. En cualquiera de los dos casos deberías iniciar el juego. Cada que se inicie el juego, dice, el jugador debe indicar los valores del rango del número secreto, ¿ya? Hay una estrategia para analizar esta clase de problemas. En el caso, por ejemplo, que hemos hablado del rectángulo, fíjense, ahí no existe demasiado ruido porque es matemático, ¿no es cierto? Un rectángulo matemático, punto superior, punto inferior. Entonces ahí prácticamente los métodos son matemática pura, ¿ya? En este caso, fíjense, es un problemita un poco más abierto, descrito en un lenguaje más coloquial también. Y lo que hay que tratar de hacer es intentar resolver el problema. Y lo vamos a hacer haciendo orientado a objetos. Y una técnica para analizar problemas se llama un diseño asistido o guiado por responsabilidades o funcionalidades, que también se llama. Por ejemplo, a ver, el hecho de que un rectángulo sepa calcular el área, esa es una responsabilidad del rectángulo. Ya eso también se le conoce como responsabilidad. Y lo que vamos a intentar hacer acá es un diseño de una alternativa de solución que me permita responder al problema que estamos queriendo resolver, ¿ya? A ver, empezamos. ¿La estrategia en qué consiste? Consiste, fíjense, en ir marcando, ¿ya? Vamos a ir marcando o subrayando aquellas palabras que van a ser nombres comunes. Creo que mis rayitas se han subido de lugar. Este raya, empezamos a leer, ¿de acuerdo? Tienes que leer el problema si es necesario 5 o 6 veces. La cosa es entender qué te piden. Porque si tú no sabes qué te piden, ¿cómo puedes resolver el problema? Ese es el punto, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer un trabajo de entendimiento. Y vamos a ir leyendo oración por oración o frase por frase y la intención es identificar todos aquellos que hacen referencia a un nombre común. Por ejemplo, se quiere programar un juego. Ahorita juego es un nombre común. Que permita, dice, a un jugador. Jugador es otro nombre común. ¿De acuerdo? Y así, a ver, un momentito, chicos. Espérenme, vamos a dejar de presentar. Vamos a arreglar esto. No me gusta cómo está yendo. Y vamos a trabajar en algo más limpio. Esto se ha subido, lo cual no está bien. Nos venimos abajo. Vamos con esto. Un momentito, por favor. ¿Ya? Un momentito y continuamos. Esto quiero arreglar, no me gusta. Un momentito, agarramos y arreglamos. Bueno, esta estrategia que les voy a mostrar, como su nombre dice, vamos a tratar de primero identificar los tipos de objetos que están dentro del problema, o sea que en la descripción del problema aparecen, ¿ya? Esos tipos de objetos vamos a identificar primero. No hay que tener mucho, al principio no hay que ser tacaño con la identificación, porque luego se va a ir refinando.
¿de acuerdo? Esta es refinación sucesiva, lo que se hace. Y lo que vamos a luego hacer es definir cuáles realmente se van a quedar de manera correcta, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en este momento vamos a ver cómo está esto. Ahora sí, me paso a compartirles mi pantalla, que no estaba bonito lo que estaba pasando. No se puede trabajar así, ¿ya? Bien, compartimos pantalla. Bien. Dice, ¿no? En la descripción del problema, la tarea, fíjense, es identificar todos los nombres comunes que encuentres en la descripción del problema. Por ejemplo, se quiere programar un juego. Ya nos anotamos, juego. ¿De acuerdo? Vamos a ir subrayando. Que permita, dice, a un jugador adivinar un número. Jugador es otro nombre común. Adivinar un número que está en un rango especificado. Número es otro nombre común. Está especificado en un rango por el mismo jugador. En este caso, jugador, como ya está. Cada juego también ya está. Cada juego al momento de creación debe especificar la cantidad de intentos. Ya, cantidad de intentos está haciendo referencia a algo general, ¿de acuerdo? En los que un jugador puede intentar adivinar el número. El juego debe mantener consistencia. Esto quiere decir que si en algún momento el número secreto fue adivinado, fíjense, el número secreto fue adivinado, entonces el juego debe parar informando que ya se ganó. En caso de que el número de intentos se haya agotado, también debe emitir un mensaje indicando que se perdió y que debe iniciar nuevamente el juego. Cada que se inicie el juego, el jugador debe indicar los valores del rango. Bueno, aquí ya teníamos rango, ¿no? Ya no lo habíamos identificado aquí arriba. Del rango del número secreto. Número secreto ya está identificado, ¿ya? Entonces, todas esas palabras que he subrayado, fíjense, son potenciales tipos de objetos que me van a permitir resolver el problema. Son partícipes del problema, pero también ellos van a ser los actores para resolver el problema. Son potenciales, candidatos, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es ir verificando cuál de ellos a mí me interesa. Y empecemos a ver, ¿ya? Vamos a empezar a trabajar. Lo siguiente que vamos a hacer más o menos, es un ejercicio que tienes que hacer siempre cuando tienes esta clase de razonamiento. Me voy a venir por acá, los voy a tapar un momento si es que están con el chat. Por favor, activan su micrófono y me hacen saber que están escribiendo algo en el chat. Ya los voy a perder un momentito de vista. Y venimos acá, esto también me lo agarro por acá y nos venimos por acá. Decimos, a ver, vamos a empezar a rescatar todas las cosas que nosotros hemos escrito acá abajo, ¿ya? Me las voy a traer aquí, vamos a ir con las dos pantallas jugando para ver qué es lo que nosotros tenemos. Dice, se quiere programar un juego. Dice, juego. Agarramos y le decimos juego. Y escribimos, ¿de acuerdo? Tenemos un tipo de objeto potencial que se llama juego. La pregunta es, ahorita, si es que este fuera un tipo de juego, de objeto que me permite resolver el problema, yo tengo que hacerme dos preguntas, ¿de acuerdo? Siempre me tengo que hacer estas dos preguntas. ¿Qué tiene? ¿Ya? Según nosotros, ¿qué tiene este objeto? Si es que este fuera un tipo de objeto, ¿qué tiene los objetos de esa clase? ¿Y qué deberían saber hacer? ¿Qué responsabilidades debería saber o debería tener? ¿Ya? ¿Qué responsabilidades tiene? Esto es pregunta. ¿De acuerdo? Pregunta, pregunta. Ok. Si nosotros tuviéramos un objeto de clase juego, ¿qué tiene, de acuerdo a este contexto? Jugador.
Ya, lo voy a poner, ¿de acuerdo? Vamos a luego pensar si es que realmente lo tiene. ¿Ya? ¿Qué más tendría? Número. Un rango de Número. números. ¿Número de qué? Un rango de números. Ya, un número en un rango. Así le vamos a poner, ¿ya? Eso me dice, ¿no es cierto? Debería tener un número en un rango. Muy bien, tengo la cantidad de intentos. ¿De acuerdo? Le digo, dice que tiene la cantidad de intentos que se pueden hacer en este juego. ¿Sí? El número secreto. El número secreto es equivalente al número. ¿Podría ser equivalente al número? Sí. Sí, ¿no? Ok, entonces el número secretos son equivalentes. Dice un mensaje, me dice. Ok, seguimos, fíjense. El otro objeto que nosotros tenemos por acá, si ustedes observan, o el otro intento de objeto, es jugador. Me vengo acá y decimos, a ver, jugador. Si jugador fuera un tipo de objetos, entonces, ¿qué tiene? Cantidad de intentos. En este contexto, a ver, ¿qué tiene el jugador? ¿Es un juego que permite más de un jugador? ¿Eso registra el número de intentos o el juego registra? Ya, pero el jugador ingresa un número, ya, pero eso probablemente, ok, le vamos a poner, y aquí dice, el jugador en realidad ingresa un número. ¿A dónde? ¿A dónde ingresa el número? Al juego, ok, más o menos ahí. Fíjense que ahorita en este contexto, yo no tengo nada que me permita atribuirle, digamos, una característica al jugador. Tampoco voy a rebuscar, ¿de acuerdo? Hay que leer. Dice, el siguiente dice que es un número, ¿ya? Número, ¿no? Este número, dice, está en un rango especificado. Dice, entonces, ¿qué tiene todo número? Rango, ¿ya? ¿Qué más? Debería tener un valor, ¿de acuerdo? Y debería tener el rango. Correcto, muy bien. ¿Y el rango qué es? El rango, muy bien, lo que dice Boris, ¿no es cierto? Límite. El rango entonces nosotros lo podríamos explicar así, ¿no es cierto? Como un límite inferior, le puedo decir, y puede ser un límite superior. ¿Correcto? ¿Ya? O puedo agarrar mi rango, fíjense, como un dato compuesto. Dices, tengo varias opciones. Eso quiere decir que el rango entonces también podría ser un tipo de objetos. ¿Entienden? En este caso, a ver, me vengo aquí abajito y le digo rango. Por lo que nosotros estamos viendo, el rango, dice, tiene dos cosas. Tiene límite inferior y tiene límite superior. ¿Ya? Entonces, en este caso, estamos diciendo que al tener un rango, entonces, nosotros podríamos tranquilamente decir lo siguiente. A ver, vamos a hacer que esto se abra y borrador. Dices, ¿no es cierto? Aquí ya no es interesante ponerle esto, ¿correcto? Ya no es interesante decirle esto. ¿Por qué? Porque resulta que el rango ya tiene esta información. Vamos a analizar qué me conviene, ¿de acuerdo? Pero ahorita estamos analizando, fíjense, todos esos nombres comunes que hemos subrayado y estamos analizando qué tienen. Si tienen algo, entonces parecería ser un objeto, ¿de acuerdo? Pero si no tienen nada, entonces puede ser que sea un falso candidato, ¿correcto? No pasa a ser
una clase de verdad. Hasta ahorita este está en cuestión, ¿no es cierto? No le hemos encontrado nada. A este sí y al rango también. ¿Qué más teníamos aquí? A ver, ya hemos hecho juego, jugador y hemos analizado número, cantidad de intentos. ¿Es una clase de objeto o es una propiedad atribuible de alguna clase que ya hemos identificado? ¿Qué es? ¿Es tipo de objeto o es el nombre de algún atributo o de alguna característica o algún dato? Atributo. Entonces, acá ya está, fíjense, acá ya lo tenemos a eso. Entonces, es atributo, ¿ya? Seguimos, en los que un jugador, bla, 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 en algún momento el número secreto, este es el número secreto, y luego vamos a cranear, ¿no ve? Dice en un rango, dice, entonces este no es un número trivial. Correcto, estamos viniendo, mensaje, dice mensaje. ¿Es una clase o es un atributo? Acá hemos definido que sea un atributo, ¿correcto? Luego seguimos, dice, el jugador debe indicar los valores del rango del número secreto. Nos hemos dado cuenta que el rango parece que representa un valor, son dos cosas, ¿ya? ¿Sí? Entonces, cuidado, la cantidad de intentos no puede ser una clase, es un atributo. El mensaje tal vez podría ser una clase, pero ahorita lo vamos a manejar como atributo porque no tiene ninguna otra cualidad. ¿Estamos de acuerdo? A ver, lo siguiente que vamos a hacer, fíjense, volvemos a revisar, ¿ya? El juego tiene jugador. ¿Dónde dice? Es la pregunta. ¿Tiene jugador o le permite a un jugador? ¿O le permite al jugador interactuar con él? Le permite. Entonces, fíjense, en este caso vamos a agarrar y le vamos a decir, no, no tiene jugador, fuera. Ya no tiene. Dice, tiene número, correcto, tiene número, es el número secreto. Y decimos, ok, ¿y este número de qué tipo es? ¿De qué tipo es este número? ¿Entero, real, en serio? Un real. Aquí, fíjense, me ha anotado esto. O sea, no es un número común. Correcto, entonces este número parece que es de esta clase. ¿Cierto? Entonces le digo allá, este mi número no es un entero nomás, no, 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 no. Es un valor que está en un rango. Ya no es un cualquier número. ¿Entendido? Entonces, eso de que esté en un rango va a determinar el valor de ese número. Por lo tanto, valor y rango van juntos. ¿Estamos de acuerdo? No me conviene que sea string. ¿Por qué? Porque el string es una cadena. Ya, entonces, esto del un rango, fíjense, está representándome esto. No es un valor cualquiera. Muy bien, esto entonces lo borramos. Esta cosa que nosotros teníamos aquí es un recordatorio que me está diciendo que ese número que tenemos ahí no es un número tan simple como que decir un entero o un real, ya que este cumple ciertas condiciones. Y esas condiciones están bien asociadas al valor, ¿ya? Ok, la cantidad de intentos para nosotros este sí podría ser un entero. ¿Correcto? El mensaje que podría ser un string. ¿Ya? En este contexto, fíjense, el objeto de clase jugador parece que no hay objeto de clase jugador. Parece que más bien el jugador es alguien que va a realizar o va a solicitar responsabilidad al juego. Dices. Entonces, ¿qué responsabilidad le vamos a asignar al juego? Dice, aquí empezamos a escribir. Dice, todo juego debería recepcionar un número, ¿de acuerdo? Debería permitir ingresar un número al juego, ¿sí? O recibir un número, a ver. Que me permita ingresar o directamente yo le digo que me permita jugar, porque el hecho de jugar
significa ingresar un número. Entonces, cuando nosotros ingresamos un número al juego, eso sería equivalente a nuestra intención de ¿qué? De jugar. ¿Correcto? Quiero jugar el juego. ¿Ya? Y como ustedes decían, para que el jugador juegue un juego, ¿qué necesito enviarle? Un número, ¿correcto? Y este número, ¿qué va a hacer? ¿Este va a tener el rango o solamente el número? O el valor. Solamente el valor, ¿correcto? Entonces aquí le diremos que es un entero. Entonces aquí le vamos a poner el valor. Y esto vamos a ver, ¿qué me debería generar esto? ¿Resultado, cambio de estado o ambos? Ambos, ¿bien? Entonces, este le vamos a decir que me va a generar este mensaje de respuesta, pero también me va a generar cambio de estado. ¿Correcto? Eso vamos a hacer. Bueno, acabamos de achacarle, fíjense, una responsabilidad al juego. ¿Ya? Todo número, dices, ¿no ve? Tiene valor. ¿De qué tipo va a ser ese valor? Y aquí seguimos. El valor, para ser consistentes, debería ser de tipo entero. Y el rango, fíjense si somos también consistentes, ¿de qué clase debería ser? De clase rango. El límite inferior de este rango, ¿de qué tipo debería ser? Entero. Y el límite superior, ¿de qué tipo debería ser? Entero. Esta es una posibilidad. Fíjense, acá yo estoy diciendo que ese rango va a ser de esa clase. Aquí yo estoy diciendo que el juego va a tener un objeto de esa clase. ¿Ya? O podríamos decirle aquí que este número especial tiene valor, límite inferior, límite superior. Podríamos abrirlo también acá. ¿Correcto? Ok, probablemente ahorita no tengo la menor idea de qué responsabilidades debería tener este número, qué responsabilidades debería tener este rango. No, todavía no se me ocurre. Pero de entradita, todo juego debería permitir jugar el juego. ¿Ya? Ok, así se hace. ¿De acuerdo? ¿Qué hemos hecho? Hemos ido por razonamiento, ¿no es cierto? Sin preocupar, o bueno, sin ser demasiado buscadores de lo que no hay. Hemos leído el problema y sobre la base de ese problema hemos identificado de manera inicial este esquema mental. Muy bien, una vez que tenemos eso, entonces sí estamos en condiciones probablemente de definir clases. ¿Correcto? Entonces, ¿qué clase nosotros vamos a tener aquí? La primera clase que nosotros vamos a definir, ¿cuál es? Va a ser la clase juego. ¿Correcto? Dice, tenemos la clase juego. ¿Ya? Esa es la primera clase. ¿Cuál es la otra clase que tenemos? La clase número, ¿cierto? Y podemos hacerlo directo en programa. ¿Ya? Nos vamos a ir directo al programa y nos venimos acá. Fíjense, nos vamos a venir a utilizar BlueJ y este vendría a ser mi programa número 7, ¿no es cierto? Nos vamos a hacer programa número 7 que estamos haciendo y empezamos a copiar lo que hemos razonado en pizarra. Yo le digo, dice que vamos a tener 3 tipos de objetos para resolver el problema: el juego, el número y el rango. Y vamos a ver cómo funciona. Ya sin titubear, ¿de acuerdo? Todo lo que has estructurado aquí en cerebro, fíjense, hemos hecho un ejercicio de estructuración, lo trasladamos acá. Nos vamos a venir por aquí y vamos a hacer el esqueleto primero. No hay que ir a hacer todo de una vez, hay que ir haciendo por refinamiento sucesivo. Entonces, área de atributos, área de métodos, acá le podemos poner área de constructores, ¿ya? Constructor, ahí, ¿ya? Constructores, si es que quisiera tener más de uno. Estos no los vamos a copiar en toditos, fíjense. El número también vamos a borrar todo lo que está acá para que no me haga ruido. Y agarramos, le digo, área de atributos, área de constructores, ¿ya?
área de métodos. Venimos por acá y hacemos lo mismo. Agarramos área de atributos, métodos y constructores. ¿Ya? Compilamos. Ahora sí, decimos, todo juego que debería tener. Según esto, dice, debería tener los siguientes datos. ¿Ya? Debería tener el número secreto, ¿de acuerdo? Debería tener la cantidad de intentos, así le vamos a poner. Recuerden que los nombres de las variables no pueden ser con espacios, ¿ya? Además hemos dicho que debería tener un mensaje, ¿no es cierto? ¿Este de qué clase es? Es de clase estoy. Fíjense, acabo de ponerle atributos. Nos fijamos, dice, el número, han visto, ¿no es cierto? El relacionamiento ya se ha generado. Dice, el número que va a tener un valor y va a tener asociado un rango, ¿correcto? Compila. Lo tenemos ahí, ¿ya? El rango, fíjense, el rango, ¿qué es lo que tiene? Dice, el rango va a registrar solamente parte de la información, que es el límite inferior, y va a tener otro, que es el límite superior, ¿correcto? Eso es, ahí está. Compilamos todo y están las tres cajitas blancas, ¿ya? Y ustedes observen, se han generado los relacionamientos de juego a número y de número a rango, ¿ya? ¿Qué debería saber hacer todo juego o qué me debería permitir hacer todo juego? Habíamos dicho que me debería permitir jugar, ¿correcto? Y para jugar, ¿qué es lo único que yo necesito enviarle? Es el número del intento, ¿correcto? Entonces, el número que yo estoy intentando adivinar, ¿correcto? Eso es. Tal vez, bien, este le llamaremos número y a este le cambiaremos. Este que sea el número secreto. Y vamos a tener la diferencia. Y este es el número que el jugador juega. Y este es el número secreto que estás intentando adivinar. Ok, mi promesa de respuesta aquí, ¿qué va a ser? Va a ser un mensaje, dice, ¿no es cierto? Que en este caso, entonces, vendría a ser el return mensaje. Básicamente eso deberíamos generar, ¿ya? Y acá yo tengo que hacer el procedimiento por el cual yo voy a permitir jugar a este juego. ¿Hasta ahí estamos, jóvenes? Muy bien, hasta ahí estamos. Entonces, fíjense, una de las otras cualidades de la programación orientada a objetos, y esto también lo habíamos charlado, es que nosotros tenemos que modelar los objetos teniendo en cuenta la abstracción y qué es lo que nosotros queremos mostrar. Supongamos que este es mi jueguito, ya me he inventado, tiene esa formita. Y probablemente, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Probablemente nosotros necesitamos iniciar el juego, quisiéramos jugar el juego, ¿ya? Y para iniciar el juego, ¿qué es lo que yo le tengo que poner? Un número, ¿no es cierto? Probablemente el visor me va a salir aquí o acá, no sé, por aquí la mensajería y por aquí mi número que estoy intentando ingresar. Y dependiendo si he ganado, he perdido, me dice, sigue intentando, aquí me va a salir, ya, sigue intentando, perdiste, ganaste. Y este va a ser mi visor de mis números. Me estoy haciendo esa idea. Ya, entonces cuando yo hago y le digo aceptar, entonces el número ingresa. Cuando yo le digo iniciar, ¿qué me debería pedir el juego? A ver, leemos. Dice, a tiempo de iniciar un juego, fíjense, cada que se inicia el juego, el jugador debe indicar los valores del rango del número secreto. Eso te dice, ¿ya? Tiene que indicar el rango del número secreto, ¿de acuerdo? Y ese rango tendría que estar especificado en dos límites, ¿ya? En el límite inferior y límite superior, que nosotros ya los habíamos identificado en el modelo. Bien, eso es así. Si es que esta fuera tu maquinita jugadora, ¿ya? Supongamos que nosotros aquí le ponemos, ¿no ve? Vamos a iniciar, pues, ¿quién le digo? Iniciar.
y le pongo, por ejemplo, rango, ¿no es cierto? Me va a pedir el rango. Yo le digo, quiero en el rango 100, le digo. Ese va a ser el primer número, límite inferior. Y le digo en el rango 200, límite superior. Le digo, aceptar. Me va a iniciar. En este instante de tiempo, yo sé cuál es el número secreto. ¿Sabemos cuál es el número secreto? No. ¿De acuerdo? ¿Dónde estará mi número secreto? ¿Dónde estará mi número secreto? Entre 100 y 200. En este juego, pues en este juego. Bueno, mi número secreto está entre el 100 y el 200. Está entre el 200, pero ¿sabemos cuál es el número? ¿Dónde está ese número secreto? No, ¿verdad? No sabemos. Ya no lo vemos. Lo único que probablemente sabemos es el rango. ¿Sí? Claro, tiene que ser aleatorio. Sería loco que le diga, no quiero que esté en el 100, en el 200 y el número secreto es 50 y ahora me voy a poner a jugar, voy a ganar siempre. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces el número secreto no lo conocemos, no podemos ver, aunque le sacudas la maquinita no vas a poder ver. ¿De acuerdo? Y probablemente esta cajita, fíjense, que representa el juego, cuando se ha construido, ya me ha dicho el número de intentos y no los voy a poder cambiar. Ya, si el número de intentos, por ejemplo, es 6, y yo en 6 no he podido adivinar, no le puedo mover a la máquina y decir, ya, ahora va a ser 7, no puedo, correcto. Este número de intentos entonces está bastante oculto para su manipulación, ¿entienden eso? ¿Ya? Y este número secreto también está bien ocultito aquí dentro de la máquina, ¿ya? Estos vendrían a ser visores que me permiten saber la información que está generando este jueguito por aquí adentro. Entonces, por aquí adentro este jueguito tiene varias cosas, ¿ya? Pero esto vendría a ser más o menos la interfaz de mi jueguito. Si nosotros tuviéramos la llave, digamos, de este juego, la llave de aquí, y abriéramos, entonces más o menos algo así sucedería. Fíjense, el número ¿dónde estaría? Estaría bien resguardado aquí adentro. Ya, esto está bien oculto, es mi número secreto. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a controlar la cantidad de veces que yo le voy a permitir a un jugador intentar adivinar el número? Eso también hay una maquinaria por aquí adentro, ¿de acuerdo? Que me está contando los intentos. Probablemente por aquí también está mi cadena, ¿no es cierto? Que me va a almacenar mi mensaje, el mensaje que yo necesito generar cada vez que intentas jugar y que sea consistente, ¿ya? Entonces, todo esto que está aquí adentro, fíjense, esto está oculto, ¿ya? Esto es oculto para el exterior, ¿correcto? A eso se llama, está encapsulado. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque si no, pucha, todos los juegos serían re fáciles de jugar, siempre ganarías, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Estas interfaces. Le tengo que permitir jugar, iniciar el juego, qué sé yo, ingresar un número, y yo por este visorcito le voy a ir informando los resultados, ¿ya? Pero no le voy a permitir cambiar un resultado una vez que yo informe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a manejar o vamos a introducir el concepto de encapsulamiento, que es una de las propiedades interesantes de la programación orientada a objetos para permitirme modelar los objetos del mundo real de manera correcta, ¿ya? De manera más adecuada y más realista posible. Por lo tanto, en nuestro modelo, nos venimos por acá abajo, ¿ya? Y abrimos nuevamente esta parte y yo le digo, dice, el número secreto no está accesible a cualquiera. Por lo tanto, me voy a encargar de proteger y de restringir el uso de este número secreto, ¿ya?
A ver, vamos a hacer un intentito aquí. Vamos a compilar esto. Y fíjense que por acá yo me puedo construir un objeto de clase juego. Vamos a hacer esto, ¿ya? Me voy a construir un objeto de clase juego J en línea de comandos, ¿ya? Y J, ¿cómo me lo voy a construir? Con el constructor por defecto que todo objeto tiene. Si tú no le pones un constructor, te lo va a construir por defecto, ¿ya? A ver, inspeccionaremos a este J y vamos a chequear cómo está este J. ¿De acuerdo? Inspeccionamos y fíjense que este J tiene en su número secreto no existe, ni siquiera es 0, no existe. ¿Por qué? Porque es un objeto, no es un valor primitivo. La cantidad de intentos es 0 y el mensaje tampoco existe. ¿Ya? Entonces acá fíjense con este juego y yo digo, ya. Entonces este juego yo le voy a poder, a este juego, le voy a decir en su número, cantidad de intentos, pues se llamaba cantidad de intentos, le voy a decir cantidad de intentos, le voy a asignar, qué sé yo, -2, ¿correcto? Y fíjense que ella me lo ha cambiado, oh por Dios, ¿es posible que yo pueda poner -2 en el número de intentos? No. Ahora fíjense, puedo hacer más cosas. Yo le puedo agarrar y le puedo, así, sin pedirle ningún permiso, y directamente puedo empezar a cambiar los estados del objeto sin ningún control. Puedo definirle el número secreto y cosas así. Entonces, eso no me conviene, ¿correcto? Por lo tanto, estas cosas lo vamos a encapsular. Y para encapsular, ¿qué vamos a utilizar? Palabra reservada privada. A partir de ahora, fíjense, el número secreto es información privada del juego. Si tú quieres acceder al número secreto, tienes que hacerlo por interfaces que el objeto te provea, es decir, por algún método que te permita acceder de manera controlada al número secreto. Lo mismo vamos a hacer con esto, ¿ya? Vamos a privatizar, vamos a restringir el acceso a estos atributos. ¿Entendido? A ver, hacemos lo mismo. Fíjense, vamos a compilar y voy a hacer lo mismo que hace rato he hecho, ¿ya? Nos vamos a declarar J como un objeto de clase juego. Construimos por defecto el juego, ¿ya? Nos traemos el juego para acá y ustedes van a observar ¿qué tiene J? Este J, inspeccionamos, está igualito que hace rato. No tiene número secreto, su cantidad es 0 y su mensaje es no existe. Ahorita vamos a hacer lo mismo que hace rato quería hacer, ¿no es cierto? Le voy a decir, en cantidad de intentos le voy a poner -2, no, mejor, le voy a poner 100 intentos, así, ¿no es cierto? Nunca voy a perder, ¿correcto? Le pongo 100 intentos. Cuando hacemos eso, fíjense, ya me prohíbe, me dice, te cuento que tú ya no puedes tan libremente cambiar el contenido de cantidad de intentos, porque ese atributo está protegido. Qué interesante. Eso quiere decir que yo ya no puedo utilizar a libre albedrío para cambiarle como a mí me dé la gana los atributos del objeto. Eso es muy interesante, fíjense, porque eso me permite tener consistencia interna aquí. Porque yo también le podría decir así, ¿no? A ver, vamos a manipular el mensaje, vamos a hacer trampa por debajo, vamos a querer manipular al juego. Y le digo, en el mensaje le vamos a decir que me diga ganaste, ¿correcto? Y te va a reñir, no se puede, te va a decir. Esto está protegido, está encapsulado, es de acceso privado. ¿Entendido? ¿Sí? Ok, entonces, ante este hecho, la única manera interesante y cuerda de construir un objeto de clase juego probablemente es poniéndole un constructor, ¿ya? Entonces aquí nos ponemos a pensar, a ver, para construir un objeto de clase juego, ¿qué información mínima necesita? ¿Necesito el número secreto? ¿O eso cuando iniciemos un juego nomás le vamos a pedir que defina? Cuando iniciamos. Cuando iniciemos. Entonces el número secreto no, ¿ya?
¿Cantidad de intentos necesito? Sí, ese sí. Ya la maquinita viene con su cantidad de intentos. Entonces le voy a poner el valor para la cantidad de intentos. ¿Ya? El mensaje necesito que me lo envíen o le puedo poner por defecto inicializa juego. ¿Necesito un mensaje por defecto o que me envíen o puedo definirlo como por defecto? Por defecto. Por defecto. Ok, entonces le digo, en cantidad de intentos, fíjense, le voy a poner el valor que me estás enviando para establecer la cantidad de intentos de este juego. Le voy a decir que el mensaje por defecto es inicializa juego. ¿Ya? Si quiere jugar el jugador y no hay juego, que me diga inicializa juego. ¿Ya? Ok, eso sería. Eso significa que indirectamente, fíjense, acá le estoy en mi background, en mi cerebro, estoy concibiendo la idea de que nosotros deberíamos tener la capacidad de inicializar un juego. Y observamos la descripción del problema y te dicen, a ver, cada que se inicia el juego, dice, eso quiere decir que yo debería poder iniciar un juego. Dices, muy bien, vamos a iniciar. Por lo tanto, deberíamos permitirle a alguien utilizar el juego para inicializarlo. Correcto, voy a inicializar el juego. ¿Esto qué me genera? ¿Un resultado o un cambio de estado? Y si fuera resultado, ¿cuál sería el resultado? Cuando me dices, si fuera resultado, ¿cuál sería? Ya, si no sabes responder es solamente cambio de estado, por lo tanto le digo voy. Pero para inicializar el juego, según lo que me decían, yo tengo que mandarles los valores para el rango del número secreto, ¿cierto? Tengo que mandarle el límite inferior y el límite superior del rango, ¿correcto? Así se inicializa. ¿Ya? Listo. Otra cosa, fíjense, aquí venimos, ahora ya nos empezamos a fijar en el procedimiento, cuáles son las condiciones para jugar este juego. Dice, el juego debe mantener consistencia. Eso quiere decir que si en algún momento el número secreto fue adivinado, tú dices, ¿sabemos cuándo el número secreto ha sido adivinado? Ese es un problema, no sabemos, dice, ¿cómo se haría? Ahora, aquí también me dice, ¿no es cierto? Pero si es que el número de intentos se ha agotado, también debe emitir un mensaje indicando que tal vez ha perdido, dices. Y sabemos cuántos intentos ya ha hecho el jugador, porque esta cantidad de intentos es la cantidad de intentos límite para adivinar, pero otra cosa es la cantidad de intentos que un jugador haya hecho. ¿Sabemos? No. ¿Y es importante esa información? Sí. ¿Sería información adicional de alguno de los métodos o sería una propiedad atribuible al juego o una información del juego? ¿Es causal o es del juego? Información del juego. Entonces venimos, refinamiento. Fíjense. Entonces le decimos, dice, todo juego debería ir contando la cantidad de intentos que el jugador ha hecho, ¿cierto? Entonces aquí le digo, aquí vamos a contar la cantidad
de jugadas que ya el jugador ha hecho. Eso va a ser mi cantidad de jugadas. ¿Correcto? Por otro lado, nosotros necesitamos saber el estado del juego. Y esto va a ser terminado o sigue en juego. ¿Correcto? ¿Y cuándo terminamos el juego? ¿Cuando ganó? ¿Cuando perdió? O qué sé yo. Ahí termina el juego. ¿Cierto? Entonces, ese va a ser un estado. El estado va a ser si está todavía en juego o no está en juego. Entonces venimos a revisar nuestro constructor y decimos, le hemos aumentado 2 atributos. A ver, cuando se construye un jueguito 0 kilómetros, ¿cuántas jugadas ha hecho el jugador? ¿Cuántas jugadas ha hecho el jugador? 0. ¿Cierto? ¿El jugador ya está en estado de jugarse o no? ¿Se puede jugar o no se puede jugar? Sí se puede jugar. Sí, ya hemos inicializado el juego. Sí. ¿Dónde? ¿Ya tenemos número secreto? No. Cierto. ¿Lo ve? Entonces le digo falso. No estamos en juego. ¿Ya? A menos que inicialices. Cuando inicialices, recién esta bandera se va a encender. ¿Ya? Y cuando juegues, esto va a ir cambiando. Y probablemente y probablemente el mensaje. ¿Entendido? Listo. Acabamos de hacer refinamiento. ¿Ya? Lo dejaremos aquí, ya nos hemos pasado de hora. El jueves vamos a continuar con este ejercicio. ¿Está bien? Hasta el día jueves, jóvenes. Mi otra clase ya debe estar esperándome.